Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Sí, otro video podcast. Hay muchos, pero ninguno como este. Yo soy Nuria González y quiero que hablemos de la vida, de las cosas que pasan, pero quiero que hablemos de las cosas que pasan con sentencias, procesos judiciales que han cambiado el mundo o que lo están cambiando. Así que vamos a hablar de procesos famosos con gente que a priori no tiene nada que ver con el derecho, pero que sabe muchas cosas del mundo. Así que bienvenidas y bienvenidos de nuevo todo a Justicia Poética. Y hoy nos estrenamos con un amigo, con un colega, con Roger Montañola, exdiputado del Parlamento. Bienvenido. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cuánto tiempo detrás de las cámaras? ¿Cuánto tiempo sin ver una cámara, eh? Sí, estamos un poco marginados. No, al menos yo. Nah, no digas eso. Aquí estamos y aquí vamos a estar por lo menos este ratito. Hoy te he invitado porque me gusta hablar contigo de cosas que le afecten a todo el mundo, de cosas con las que no puedo hablar con otra gente porque la gente pues a veces se queda mucho en lo doméstico. Y digo, ¿con quién voy a hablar yo en un primer programa y de qué voy a hablar yo? De algo que sea importante de verdad. Digo, pues tengo que hablar de Estados Unidos y tengo que hablar con el Roger Montañola. Ay, qué bien. Así que aquí estamos. Y como esto tiene un hilo, vamos a empezar por la última resolución judicial que, desde luego, nadie puede decir que no ha cambiado el mundo. Vamos al titular número 1, por favor. Ahí está. BBC. Estados Unidos detiene a Maduro en una operación militar en Caracas y Trump dice que su país gobernará Venezuela hasta que haya transición. Titular el titular 2 de Milenio, por favor. Y así lo vamos comentando. ¿Cómo ha sido la vida del Chapo Guzmán en Estados Unidos? Se cumplen 9 meses desde su extradición. Aquí tenemos dos procesos judiciales, porque sí, el tema de Maduro no es que buen día se levantaran el presidente de los Estados Unidos y su gabinete y dijeran, vamos a ir a detener a Maduro. No. Hay un señor que se llama Alvin Helstein, si no me equivoco, que es un juez de un juzgado del sur del estado de Nueva York, nombrado en el 92 por Bill Clinton, o sea, no es un tipo nuevo, que es un señor octogenario y que es el que en 2020 dicta una orden de detención contra Maduro. Y se monta toda la que se monta. Roger, ¿tú cómo has visto? ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo crees? Porque claro, la gente no sabe que toda esa operación la lleva un juez y hablaba de derecho internacional. Tú, como un tío de mundo, ¿cuál fue tu primera reacción? Bueno, yo creo que hay diferentes. La primera es la política, porque a diferencia de ti, que eres una gran abogada, yo no soy abogado y analizo las cosas de una perspectiva más social y política, ¿no? Que es, bueno, han detenido a un malo, es bien. Es lo normal de cualquiera, de jurista. Esta es la no primera. Jurista, claro. La segunda es que yo estudio ciencias políticas, que siempre he pensado que servir no acaba de servir para mucho, igual para jugar al Trivial y algo más. Y ciertamente me causó un poco de estupor el hecho de decir, bueno, vale, hay un juez de Nueva York, muy mayor además, pero bueno, esto es anecdótico. 92 años tiene el juez. Casi nada. Que decide que hay que arrestar al presidente de un país extranjero. Y se hace. Claro, a partir de ahí a mí me surgen 1000 preguntas, pero son preguntas producto de mi ignorancia, no de otra cosa. Entonces, lo que está claro es que en estas cuestiones lo que domina es la narrativa de los medios, no el contenido como tal. Y para eso, pues realmente las personas que sabéis de derecho, pues podéis aportar una visión mucho más correcta de la una cuestión. De las preguntas que surgen es, ¿puede realmente un juez estadounidense decretar la detención de un presidente cualquiera? Supongo que esa es una de las preguntas que se hace. Te puedes hacer la contraria, ¿no? Pues, ¿puede un juez de un distrito de Caracas pedir la detención del presidente de Estados Unidos, para poner lo contrario? Y si esto pasa, ¿tiene la capacidad Venezuela para detener al presidente de los Estados Unidos y llevarlo ante un tribunal en Caracas? Pues la respuesta es que no. Entonces, aquí se produce una asimetría de base, entiendo yo, políticamente hablando. Aquí lo que vamos a explicar son dos cosas, porque así también aprendemos todos un poquito. Estados Unidos, en el tema penal, lo que dice es que puede detener a cualquiera que comete determinados delitos, sobre todo relacionados con el terrorismo, da igual dónde los cometa, si al final el daño redunda en Estados Unidos. Imagínate, podría ser en cualquier parte, en cualquier lugar, que por eso he puesto también el titular del Chapo Guzmán, que ahora comentaremos. Y además, el cargo por el que se detiene a Nicolás Maduro es por narcoterrorismo, organización criminal y tal, pero el que se lo lleva a Estados Unidos es por narcoterrorismo. Entonces, lo que dice Estados Unidos es, yo me hago garante de mi propia seguridad allá donde esté cualquier malote.
Bueno, claro, pero el problema es que cuando se abre la veda con una cuestión así, ¿dónde está el límite? Este es el debate que surge. Es decir, la primera pregunta que una persona, no del ámbito del derecho, se pregunta con esto es, vale, dejemos de lado quién es el detenido y la simpatía que nos puede producir, porque aquí, como todo funciona por simpatías, el espíritu crítico desaparece del mundo, en todo, en general, ¿no? Con lo cual la cuestión aquí no es si a mí me gusta más o menos. Es decir, ¿me gustaría que se detuviera al ayatollah Khomeini? Hombre, así a priori sí, ¿no? Muy bien. La cuestión es, ¿puede hacerlo un país bajo la premisa que se ha comentado? A mí es donde me parece que aquí se entra un poco al concepto de la ley de la selva, ¿no? Y del más fuerte, que ya sabíamos que hay un más fuerte. La única diferencia entre el momento actual, hablando de política internacional, y el previo, son las formas. Porque la capacidad, digamos, de utilización del poder por parte de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, también existía. Lo que pasa es que antes se cuidaban un poco más. Y yo creo que ahora estamos en un momento en que, yo cuando analizo la política americana me imagino una película de Gris, ¿no? Y yo creo que el presidente de Estados Unidos juega a ser Denis Zuko. Es decir, el más mejor en todo. Entonces, bajo una premisa de social adolescente, pues bueno, todo esto sigue el guión, ¿no? Yo soy el fuerte, cojo al malo y me lo llevo y punto. Pero ahora quiero retomar el tema del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, grandísimo narcoterrorista, o sea, grandísimo, el más grande traficante, yo creo que ahora mismo en todo el mundo, o así por lo menos cuando lo agarraron, nunca estuvo en Estados Unidos traficando como tal. Y sin embargo, se detuvo en México y se lo llevaron, y hay un juez que se llama Brian Cogan que lo ha sentenciado, y ahí está en una cárcel también de Nueva York, del Distrito Este, si no me equivoco, cumpliendo una sentencia que le ha impuesto un juez federal americano. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Aquí la pregunta es realmente para los expertos en derecho. A mí lo que me provoca es simplemente la duda de hasta dónde llega aquello que conocemos como soberanías y estados independientes y funcionamiento del mundo en general. Porque si esto es posible, y digamos que yo tengo una simpatía transatlántica, por decirlo de algún modo. A mí me gusta que la primera potencia mundial sea Estados Unidos. Lo prefiero, de hecho. China, por ejemplo. Sí, lo prefiero que sea Estados Unidos. No obstante, creo que cuando tú eres la primera potencia mundial, también tienes que ser ejemplar, ¿no? Como se decía muchas veces cuando alguien destacaba, oye, tienes que ser ejemplar, tienes que ser humilde, tienes que ser muchas cosas. Yo creo que esta función de valores, de transmisión de valores, pues ha desaparecido. Y a mí esto me preocupa porque me dibuja un mundo mucho más feroz a priori, ¿no? Y no me acaba de gustar, simplemente por el hecho, no porque me guste más o menos el resultado de lo que pase, sino porque creo que las formas son importantes. Vamos a cambiar, ahora que has hablado de valores, vamos a quedarnos en Estados Unidos, vamos a seguir en la justicia estadounidense, pero vamos a hablar del caso que más jefes de Estado, gente que manda y todo tipo de gerifaltes del mundo, incluidos presidentes de Estados Unidos o medio príncipes ingleses, ha implicado, que es el caso de Jeffrey Epstein, que es el titular número 2, que ahora lo vamos a ver aquí, que dice: el hallazgo de 1 millón de nuevos papeles retrasa la desclasificación del caso Epstein. El caso Epstein, yo lo miro y lo admiro porque estoy bastante segura de que, por ejemplo, en una jurisdicción como la española no sería posible. O sea, conocemos de casos bueno, pues no sé, en mucha menor medida, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo del caso del año pasado de una red de prostitución en Murcia, de unos empresarios que quedaron totalmente absueltos, que prostituían menores y demás. Y veo este tipo de cosas y digo, estamos a años luz de un proceso judicial de ese tipo que ha salido el príncipe Andrés, que ha salido el propio Donald Trump, que ha salido Bill Clinton, que tenía un grandísimo marketing, que ha salido, bueno, el Susan Cord, aquí hay un montón de gente famosa en aquella isla, ¿no? Con este señor que lo suicidaron en la cárcel, lo suicidaron en una cárcel americana, también por orden de un juez con una serie de delitos transnacionales, pero son unos jueces de distrito, para que nos entendamos aquí, unos jueces como aquí de instrucción, los que llevan estas megacasos. Tú, o sea, ¿visualizarías un tema así aquí en nuestra justicia catalana, española, con lo que...? Hombre, es evidente que no, porque de entrada la capacidad y los recursos que tiene la justicia americana no los tiene nadie. No obstante, para mí el caso Epstein sí que
a diferencia del caso Maduro, tiene una singularidad, ¿no? Que es que al final estamos hablando de un ciudadano norteamericano, que sí que es verdad que el terror se produce en una isla que está fuera de la circunscripción americana, sino que es un territorio independiente, pero que en cierta medida se podría justificar que hay una cierta operación previa para que la gente se traslade ahí en suelo americano. Es decir, que si buscamos justificaciones o razones desde un punto de vista jurídico, y repito, yo no soy un jurista, pero intento aplicar la lógica y el sentido común en mis análisis, pues le veo más sentido. Lo que está claro es que la división de poderes, es decir, la fuerza real de lo que Montesquieu describió en Estados Unidos existe. Creo que existe y estoy seguro de que sí. Pero existe básicamente porque tiene recursos y tiene una buena estructura. Aquí nos cuesta pensar en eso porque pensamos, bueno, seguramente hay un poder que es asimétrico en España, que es el Ejecutivo, o al menos la percepción generalizada es que las cosas son así, ¿no? Con lo cual resulta complicado hacer una analogía. Y ya no te digo en otros países donde digamos que la división de poderes pues es más una historia que no va con ellos, Ahora ¿no? hablaremos de cómo se eligen, por ejemplo, los jueces del Tribunal de la Suprema Corte de Estados Unidos, que aquí tenemos todo ese problema y tal, pero yo quería hacer hincapié en el titular que hemos visto, que dice que se han desclasificado un montón de archivos y nos hemos enterado de quién estaba allí, presidentes, expresidentes, gente con muchísimo poder. ¿Tú crees que algún juez en nuestro país tendría El coraje. de desclasificar documentos que le afectaran, no sé? De una Adolfo forma Suárez. tan transversal, no. Sí de una forma más partidista. Es decir, si un caso como el que estás presuponiendo tuviese una inclinación muy clara hacia un perfil político, hacia un partido, hacia una ideología o hacia unas personas, y este juez, digamos, bebiera de otras fuentes o su manera de pensar y de ver el mundo fuera diferente, podría ver un cierto ataque. Pero lo curioso del caso Epstein es que es literalmente meterte con todos los que mandan. Porque si al final quieres hacer un listado de gente poderosa en el mundo, solo hace falta ver quién invita a este señor a sus fiestas. Presidentes de los Estados Unidos. Varios. Esto es algo importante. Es decir, conocer a un presidente... Yo no sé cuántos conoces tú. Yo ninguno todavía. Yo 4 o 5, pero tampoco te creas. Es decir, no conozco a ninguno porque son personas muy inaccesibles y que su entorno implica un poder muy real, con lo cual estamos hablando de alguien que tenía una capacidad de influencia brutal. Y no obstante, hubo alguien que, sabiendo y confiando en que había una cosa que era un sistema que se lo creen, porque la cuestión aquí no está que bajo papel se diga que existe división de poderes. El tema es que la gente se lo crea. Y aquí es donde me da miedo los nuevos tiempos, porque tengo la percepción, repito, desde una óptica mucho más política que jurídica, de que esto se va difuminando poco a poco. Es decir, se tiende a pensar que el que manda es uno. Vamos a un mundo de que manda uno y si puede ser fuerte hombre, pues mejor. No porque yo lo quiera, simplemente porque existe esta percepción. Y la idea de que la justicia pueda tener tanta fuerza como un poder ejecutivo me resulta casi impensable en casi todo el mundo a día de hoy. Voy a volver un poco loco al realizador y le voy a pedir que me ponga el titular 4 para luego acabar con el titular 3, ya que estamos hablando del poder de la justicia, ¿no? Todo esto que vemos en las noticias, te confieso que muchos de los que hemos estudiado Derecho nos lo creímos, aquello del mazo y no existe el mazo en la justicia y no existen esas cortes y no existe casi nunca el jurado y demás, pero sí que quiero hablar de la Suprema Corte, sobre todo que me pongan el titular de Telemundo, porque quiero hablar de un problema que nos afecta aquí también, que es todo este rollo que tenemos de la renovación de los órganos judiciales, el papel del Constitucional. Ahí tenemos. La Corte Suprema valora si ampliar el poder de los presidentes como quiere Donald Trump. Quiero explicarle a la gente para que se entere de cómo se eligen esos jueces. Los jueces los elige el presidente de Estados Unidos y los confirma el Senado. Da igual. Entonces, no hay jubilación y se suelen ir cuando se mueren. Por lo tanto, el presidente Trump puede haber nombrado hace 3 años X jueces que van a durar 15 años, correcto, independientemente de quién sea el presidente. ¿Por qué se puede hacer esto? ¿Por qué se tiene la percepción de que esto está bien hecho? Porque se tiene la percepción de que la Suprema Corte, independientemente del presidente que te haya nombrado, tiene por encima de todo el respeto a las leyes americanas, ¿no? Y así puedes tener una Suprema Corte que se van a ir cuando se mueran. Aquí es donde entra la cuestión que hablamos anteriormente y que me preocupa
punto el momento actual, que es el creerse realmente lo que implica esta división de poderes, y que si tú eres un juez, en este caso del Supremo de Estados Unidos, que además estás de por vida y que además te han elegido, cuando sale uno generalmente es porque sale con una caja de pino. Entonces la renovación procede al presidente de turno, pero esta es la razón, ¿no? La percepción que yo creo que existe, es decir, una cosa es lo que es y la otra es lo que parece que sea. Y creo que la percepción en muchos países es que esta asimetría entre lo que resulta el Poder Judicial y lo que es el Poder Ejecutivo se está perdiendo. Incluso te metería aquí en medio el tema del Legislativo, pero el Legislativo es más fácil de entender, ¿no? Al final ves una foto, ves unas lucecitas, pues verás que siempre pasa lo mismo, pero más o menos, en un sistema que no sea el español, sino de otros países, el Legislativo tiene una fuerza muy interesante. Pero la percepción de que alguien sea consciente y tome la consciencia de la relevancia y de la fuerza de su cargo, independientemente de quién tenga delante, de lo que implica, cada vez menos, pero porque hay personas que lo que quieren es generar una idea única, y en el caso de Trump, que yo creo que no es una persona especialmente amante ni de los libros ni de la historia ni de la política, nada. Yo creo que es una persona con un alto amor propio, esto está claro, pero poco más que eso. Bueno, yo creo que el tío le fascina la capacidad ejecutiva que puede tener otros líderes que no se tienen que someter a nada. Oye, pues si el presidente de Rusia decide que este señor es juez, pues lo es, y si el presidente de China lo decide, pues lo es. ¿Por qué yo no puedo? Estoy banalizando, pero básicamente yo creo que estamos construyendo una idea, y se ve cuando a los jóvenes se les pregunta sobre la democracia, en la cual ya no se valora tanto como antes. Y yo creo que hay que hacer hincapié en que, coño, está bien que gobierne gente que es diferente a nosotros, está bien que gente piense diferente que nosotros, siempre y cuando haya unas reglas del juego que todos aceptemos. La pregunta es si estas reglas del juego se mantienen ahora o no. Y aquí, tomando el primer tema que estamos hablando, es donde a mí se me genera alguna duda. Bueno, pero es interesante, por lo menos, la sensación. Yo tengo muchísimas diferencias con Estados Unidos. Todo el mundo lo sabe, he vivido en México, los hemos tenido vecinos de arriba y son unos vecinos bastante insoportables, ¿vale? Todo el tema que está pasando con la migración, todo el tema que está pasando ahora en Minneapolis, con los agentes ICE y demás, pero yo también recuerdo que no es un tema de hoy, lo comentábamos en off, que el tema que yo me acuerdo de los niños metidos en jaulas cuando Kamala Harris era la vicepresidenta encargada directamente de los temas migratorios, que además una de las ideas fuerzas de Kamala Harris cuando era candidata era que iba a endurecer todavía más los temas de inmigración. Entonces, ahora yo creo que por lo que vemos en Minneapolis, y para esto me estoy saltando que yo no tengo ningún titular, pero ahí el siguiente, es una especie de implosión de la sociedad americana. Bueno, aquí hay dos cuestiones, lo que es y la narrativa de las cosas como son, porque cuando tú miras los números de deportaciones de otros presidentes y miras con la actual administración, las diferencias no están. De hecho, hay algunos que han deportado mucho más. Pero aquí llegamos al gran concepto que yo utilicé mucho durante la época del procés, pero creo que es aplicable, que es los que gozan del patrimonio de la bondad, ¿no? Cuando diferentes actores políticos en todo el mundo, especialmente unos en concreto, gozan de la percepción de ser buenas personas, pues tienen, digamos, un mayor margen para hacer lo que sea, porque como son buenas personas, no se lo puedes criticar. Entonces está el antagonismo a todo eso, que es el que no goza de este patrimonio de la bondad y encima, creo yo, y aquí está el error, sugiere una narrativa absolutamente, comunicativamente hablando, muy dura, ¿no? Con lo cual, yo, por ejemplo, cuando veo que el Twitter oficial de la Casa Blanca me pone una imagen con IA del presidente Trump, que si Groenlandia no sé qué, pienso, joder, ¿qué es la Casa Blanca? Sí. O sea, a mí lo que realmente me enerva es la desinstitucionalización. Y esto aplica también a la justicia, ¿no? Es decir, no pasa nada, soy el presidente de los Estados Unidos, somos la Casa Blanca, pero podemos jugar a hacer bromas y a reírnos. No. No, es decir, las instituciones tienen un valor en sí mismas que trascienden a las personas que las ocupan, y creo que estamos en un momento de desinstitucionalización que es grave porque el mensaje que transmite es duro. Y cuando vas a los números y los datos, las cosas son como son, sí, ciertamente, y seguramente lo que se está viendo en Minneapolis, que a mí me enerva, ha ocurrido con otras administraciones de forma similar, pero no lo hemos visto. Esto es cierto, pero vivimos en un mundo de comunicación.
en un mundo donde 3 imágenes pues valen más que un libro porque nadie se pone a leer un libro. Con lo cual, ellos juegan también con este papel, ciertamente, no sé si de villano o de protector, que enerva. También es verdad que analizar lo que acontece en Estados Unidos desde la óptica europea, donde el 95% de los europeos son demócratas, serían del Partido Democrático, sin saber muy bien qué dice el Partido Democrático, pero da igual, pues bueno, siempre resulta un punto asimétrico. Yo tuve la suerte, Cabo, ya de estar en Estados Unidos muchas veces, y en especial en un programa muy interesante del Departamento de Estado, y he podido visitar pues la mitad de los estados de Estados Unidos. Joder, Estados Unidos es un país... Funciona. Primero, que funciona. Funciona. Y 2, es un país muy, muy diverso. Es decir, un señor de Maine con un señor de Nuevo México se parecen en nada. Y un señor de Oregón con un señor de Arkansas también se parecen en nada. Y ya no te digo con uno de Alabama, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy fácil construir las retóricas y además, repito, aquí como ciertas instituciones y medios de comunicación se han auto-otorgado el patrimonio de la bondad, el análisis que pueden hacer ya va sesgado de entrada. Y no digo que a veces puedan tener razón. He dicho y repito que a mí la presidencia de Trump me enerva en muchos aspectos. Pero creo que, como se dice en catalán, yo separar al gra de la palla no se hace. Y creo que en todo en general, separar al gra de la palla, que es un poco lo que haces tú con este podcast, claro, pues es algo necesario, ¿no? Vamos a ir al último tema porque tú lo has dicho, preservar la institucionalidad. Una de las imágenes que más impactantes en lo que llevamos de década, para mí, es este titular estas que salieron del Día de Reyes de 2021, cuando el señor aquel de los cuernos que nadie se nos va a olvidar nunca, el asalto al Capitolio, el titular número 3, que se ha iniciado un macroprocesamiento. O sea, estos tipos no se van a quedar de rositas, aquellos que asaltaron el Capitolio, que se vieron que hubo muertos. Yo me acuerdo de Nancy Pelosi salir corriendo muy preocupada. Como dice, la herida sigue y habrá pues, condenas de hasta 5 años. Hay un macroprocesamiento sobre esto, hay un montón de imputados y se les atribuye terrorismo doméstico. Es verdad que con la administración Trump se ha pedido clemencia, pero yo no puedo dejar de hacer un paralelismo, si quieres un poco ridículo, ¿vale?, con aquello de rodea al Congreso. ¿Tú te acuerdas aquello de rodear el Congreso? Y asalta al Parlamento. Y asalta al Parlamento. ¿Vale? O sea, quiero decir, nosotras sí, pero aquí pasó. No, por supuesto yo no lo apoyo ni mucho menos, ¿no? Pero sí es verdad que todos aquellos están entrullados, o sea, o en proceso de encarcelamiento por unos jueces que están defendiendo la institución. Claro. Y no hay que olvidar que el tipo que, bueno, no formalmente, pero sí de hecho, instiga, anima, propone este tipo de actividad, es hoy el presidente de los Estados Unidos. Sí, sí. Y sin embargo los jueces llegarán, o por lo menos pretenden llegar hasta el final. Bueno, pero es que aquí volvemos un poco al quién y al qué, ¿no? Es quién lo ha hecho, me gusta o no me gusta, porque como tú dices muy bien, yo aquel Día de Reyes de 2021 puse un tuit indicando el paralelismo con el asaltem al Parlament, porque además se llamaba asaltem al Parlament en aquel momento, ¿no? Como proponiendo, oiga, esto es muy grave, los Estados Unidos, pero es que esto también es grave. Y fíjate que, porque eran los buenos. O sea, aquí volvemos a lo de siempre. Cuando el análisis viene sesgado porque algunos preasumen que tienen el patrimonio de esta bondad y que son los buenos, pues es válido. Ahora imagínate que hubiese sido al revés, que en 2021 hubiese ganado Trump de nuevo y que algunos seguidores de Joe Biden hubiesen hecho lo mismo. ¿Tú crees que el análisis que se haría desde nuestra tierra sería el mismo? No, pues los hechos serían hipotéticamente los mismos, ¿no? Con lo cual, el gran problema aquí es que el análisis viene profundamente sesgado, y tú y yo lo hemos vivido muchísimo, cuando las personas que nos encontramos a veces en algún debate, en medios de comunicación, dices, yo a veces les diría, sí, ya sé lo que vas a decir, no lo digas, si da igual, porque vas con el piloto automático. Oye, hay que tener opinión sobre las cosas, los que nos gustan, si es que nos gusta alguien, bien se equivocan. Y los que no nos gustan también aciertan. O sea, no es tan difícil de entender. Pero tú imagínate, ¿sí? Así, perdón que te corte, pero que yo no tengo nada que ver con Vox, pero imagínate que Vox lanzara una campaña que fuera asaltemos el Congreso. Bueno. O sea, imagínatelo. Es que este es el problema. Claro. Cuando tú haces cuando haces la analogía, te das cuenta del absurdo en algunos análisis y sobre todo del bombo mediático, ¿no? Si hubiese sido al contrario, nuestros medios de comunicación patrios, que parece que son del Partido Demócrata Americano,
¿Tú crees que la reflexión hubiese sido la misma? No, rodea al Congreso. Que estos jóvenes, claro, es que están muy indignados. Bueno, ya estarán indignados, todo lo indignados que tú quieras. Pero las instituciones se respetan. Y usted gane las elecciones y después ya veremos. Pero el problema de nuestro tiempo es precisamente esta desinstitucionalización. Yo no estoy tanto a favor o en contra, tengo mi opinión, obviamente, sobre los políticos en particular. Lo que me enervan son aquellos que creen que esto de las instituciones, bueno, es como algo baladí. Y no, es algo muy importante que no se respeta y que cada vez gente que antes lo hacía ya no lo hace. O sea, va en declive total. Por eso, repito, qué maravilla poder hablar de estas cosas contigo. Pues ya se nos acaba el rato. Ay, qué pena. Vendremos otro día. Cuando Haremos quieras. un montón de cosas que hablar. Cuando tú quieras. Muchas gracias, Rocío Montañola, exdiputado, amigo, colega y compañero de fatigas. Y muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en el próximo podcast de Justicia Poética.